Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar repasando absolutamente todos los jugadores que van a formar parte de esta Eurocopa 2024. Faltan 48 horas para que arranque el certamen más importante a nivel selecciones del fútbol europeo y ya están determinadas las 24 listas de los 24 países que estarán disputando la competencia. Y en este video vamos a repasar nombre por nombre, jugador por jugador, que van a estar representando a sus respectivas naciones en esta importante competencia. Está claro que algunos nombres son más importantes que otros, que algunas selecciones quizás son menos relevantes porque en definitiva no son candidatas ni siquiera a pasar la primera instancia, pero por lo pronto todos los futbolistas, los 624 jugadores que conforman las nóminas de cada uno de los países van a tener la chance de mostrarse, y en este video vamos a repasar absolutamente todos los jugadores. ¡Empecemos! Voy a ir diciendo a los jugadores por orden de los grupos, es decir, voy a empezar con los países de la zona A para terminar con los del grupo F. En algunos me voy a detener un poco más, en otros voy a ser bastante rápido, teniendo en cuenta que la magnitud de cada una de las selecciones es totalmente distinta. Comenzamos con la selección alemana, la anfitriona de esta Eurocopa 2024. Tendrá 3 porteros: Manuel Neuer del Bayern Múnich, Oliver Baumann del Hoffenheim y Marc-André ter Stegen del Barcelona. Los defensores serán Waldemar Anton del Stuttgart, Benjamin Henrich del Red Bull Leipzig, Joshua Kimmich del Bayern Múnich, Robin Koch del Eintracht de Frankfurt, Maximilian Mittelstadt del Stuttgart, David Raum del Red Bull Leipzig, Antonio Rüdiger del Real Madrid, Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Los mediocampistas: Robert Andrich del Bayer Leverkusen, Chris Führich del Stuttgart, Pascal Gross del Brighton, Ilkay Gundogan del Barcelona, Toni Kroos del Real Madrid, Jamal Musiala del Bayern Múnich, Alexander Pavlovich del Bayern Múnich, Leroy Sané también del Bayern Múnich y Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Y en lo que respecta a los delanteros tenemos a Maximilian Bayer del Hoffenheim, Niklas Füllkrug del Borussia Dortmund, Kai Havertz del Arsenal, Thomas Müller del Bayern Múnich y Dennis Undav del Stuttgart. Vamos ahora con la selección de Escocia. Los 3 arqueros serán Angus Gunn del Norwich, Liam Kelly del Motherwell y Sander Clark del Hearts. Los defensores: Anthony Ralston del Celtic, Andy Robertson, la máxima figura del Liverpool, Grant Hanley del Norwich, Kieran Tierney de la Real Sociedad, Jack Hendry del Al Ettifaq, Ryan Porteous del Watford, Liam Cooper del Leeds, Greg Taylor del Celtic, Ross McCrory del Bristol City y Scott McKenna del Copenhague. Mediocampistas: Callum McGregor del Celtic, Scott McTominay del Manchester United, John McGinn del Aston Villa, Ryan Christie del Bournemouth, Billy Gilmour del Brighton, Ryan Shakes del Rangers, Kenny McLeish del Norwich City y Stuart Armstrong del Southampton. Y por último, los delanteros: Adams del Southampton, Lawrence Shakland del Hearts, Lewis Morgan del New York Red Bulls, Tommy Conway del Bristol City y James Forrest del Celtic. Vamos ahora con la selección de Hungría. Los arqueros son Denis Dibus del Ferencváros, Peter Gulacsy del Red Bull Leipzig y Peter Zapanos del PAX. Defensores: Boton Balog del Parma, Endre Botka del Ferencváros, Marton Dardai del Hertha Berlín, Attila Fiola del Fenerbahce, Adam Lang del Omonia Nicosia, Willy Orban del Red Bull Leipzig y Attila Szalai del Friburgo de Alemania. Mediocampistas: tenemos a Bendegus Bola del Servette, a Mihaly Kata del MTK, a Milos Kerkers del Bournemouth, a Laszlo Kleinheisler del Hajduk Split, a Adam Nagy del Spezia Calcio, a Slot Nagy del Puskás Academia, a Loïc Nego del Le Havre, András Schaffer del Unión Berlín, Callum Stylis del Sunderland y la máxima figura Dominik Szoboszlai del Liverpool. Los 6 delanteros: Martin Adam del Ulsan Hyundai, Kevin Sobot del Ujpest, Daniel Gastak del Philadelphia Union, Christopher Horvath del Kecskemét, Roland Szalai del Friburgo y Barnabas Varga del Ferencváros.
Y para terminar con el grupo A tenemos a la selección de Suiza, que tiene 3 porteros importantes como Gregor Kobel, finalista de la Champions con el Borussia Dortmund, Jan Sommer del Inter de Milán y Yvonne Mogo del Lorient. Defensores: Cedric Cessiger del Wolfsburgo, Fabian Schär del Newcastle, Leonidas Stergiou del Stuttgart, Manuel Akanji del Manchester City, Nico Elvedi del Borussia Mönchengladbach, Ricardo Rodríguez del Torino y Sylvain Widmer del Mainz. Mediocampistas: Ardon Jajari del Lucerna, Denis Zakaria del Mónaco, Fabian Rieder del Stade de Renault, Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, Michael Aebischer del Bolonia, Remo Freuler también del Bolonia, Vincent Sierro del Toulouse, Rubén Vargas del Augsburgo, Steven Zuber del AEK de Atenas y Xherdan Shaqiri del Chicago Fire. En cuanto a los delanteros: Renato Steffen del Lugano, Bryn Embolo del Mónaco, Dan Ndoye del Bolonia, Kouadio Dubois del Ludogorets, Noah Okafor del Milan y Seki Amdouni del Burnley. Vamos ahora con el grupo B, para muchos la zona más complicada de toda esta Eurocopa, donde tenemos a España como principal exponente con 3 arqueros: Unai Simón del Athletic Club, David Raya del Arsenal y Alex Remiro de la Real Sociedad. Defensores: Dani Carvajal del Real Madrid, Jesús Navas del Sevilla, Robin Lenormand de la Real Sociedad, Emerick Laporte del Al-Nassr, Nacho Fernández del Real Madrid, Dani Vivian del Athletic de Bilbao, Marco Curella del Chelsea y Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen. Mediocampistas: Rodrigo Hernández del Manchester City, Martín Zubimendi de la Real Sociedad, Pedri del Barcelona, Fabián Ruiz del PSG, Mikel Merino de la Real Sociedad, Alex Baena del Villarreal, Fermín López del Barcelona y Dani Olmo del Red Bull Leipzig. Y en cuanto a los delanteros, tenemos a Lamine Yamal del Barcelona, Ferran Torres también del Barcelona, a Nico Williams del Athletic de Bilbao, a José Pérez del Real Betis, Álvaro Morata del Atlético Madrid, Joselu del Real Madrid y Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad. Y vamos ahora con la lista de Croacia. Los 3 arqueros serán Dominik Livakovic del Fenerbahce, Ivica Ivusic del Pafos y Nedijko Labrovic del Rijeka de Croacia. Vamos con los defensores: Domagoj Vida del AEK de Atenas, Joško Gvardiol del Manchester City, Borna Sosa del Ajax, Josip Stanisic del Bayer Leverkusen, Josip Zútalo del Ajax, Martin Ehrlich del Sassuolo, Marin Pogračić del Lecce y Josip Juranovic del Union Berlin. Mediocampistas: Mateo Kovacic del Manchester City, Marcelo Brozovic del Al-Nassr, Mario Pasalic de Atalanta, Nikola Vlasic del Torino, Lovro Mayer del Wolfsburgo, Luka Ivanusek del Feyenoord, Luka Susic del Salzburgo, Martín Baturina del Dinamo Zagreb y la gran figura que estaría disputando su último torneo con la selección croata, Luka Modric del Real Madrid. Y por último, los 6 delanteros serán Andrea Kramaric del Hoffenheim, Bruno Petkovic del Dinamo Zagreb, Marco Piaca del Rijeka, Ante Budimir del Osasuna, Marco Pasalic del Rijeka y otro histórico, Iván Perisic, que hoy está jugando en el Hajduk Split. Y este es el grupo más difícil porque Italia es la tercera selección que aparece en esta zona B, con 3 arqueros como Gianluigi Donnarumma del PSG, Alex Merez del Napoli y Guglielmo Vicario del Tottenham. Defensores: Federico Gatti de la Juventus, Alessandro Bastoni del Inter de Milán, Raúl Belanova del Torino, Alessandro Buongiorno también del Torino, Riccardo Calafiori del Bolonia, Andrea Cambiaso de la Juventus, Matteo Darmian del Inter, Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Federico Di Marco del Inter y Gianluca Mangini de la Roma. Mediocampistas: Niccolò Varela del Inter de Milán, Brian Cristante de la Roma, Niccolò Faglioli de la Juventus, Michael Fonoruncio del Hellas Verona, Davide Fratesi del Inter, Jorginho del Arsenal y Lorenzo Pellegrini de la Roma. Y en cuanto a los delanteros: Federico Chiesa de la Juventus, El Shaarawy de la Roma, Giacomo Raspadori del Napoli, Matteo Retegui del Genoa, Gianluca Scamacca del Atalanta y cierra la lista de la vigente campeona de Europa, Matías Akanji de la Lazio.
Y vamos ahora con la última de este grupo B, la más débil y la que debería quedar eliminada en esta zona, que es la selección de Albania, que tiene a Tomás Strakoja del Brentford, a Elhan Castrati del Cittadella y a Etrit Berilla del Empoli como 3 arqueros. Los defensores: Arlin Ajeti del Cluj, Berat Dimisiti del Atalanta, Iván Bailú del Rayo Vallecano, Elsey Aizaj del Lazio, Ardian Ismaili del Empoli, Enea Mija del Famalicão, Mario Mitaj del Lokomotiv, Nasser Aligi del Voluntari y Marash Kumbula de la Roma. Mediocampistas: Ernest Musi del Besiktas, Ilber Ramadani del Lecce, Kasim Lassi del Sparta Praga, Nedim Barami del Sassuolo, Amir Abrashi del Grasshopper, Klaus Hasula del Darmstadt 98, Kezan Aslani del Inter de Milán y Medon Berilla del Lecce. Y en cuanto a los delanteros: Reyman Nag del Sivasspor, Mirlin Daku del Rubin Kazan, Arber Hotza del Dinamo Zagreb, Hasir Hassani del Gwangju, Taulan Seferi del Vanillas y Armando Broja del Chelsea. Y vamos ahora al grupo C. Comenzamos con Eslovenia, que tiene a Jan Oblak del Atlético Madrid, a Video Belek del Apoel y a Igor Beki del Bejle como guardametas. Los defensores serán San Karničić del Celje, Jure Balkovic del Alanyaspor, a Miha Vlasic del Lech Poznań, a John Gorek Stankovic de la Sampdoria, a Jaka Bihol del Udinese, a Erik Jansa del Gornik Zabrze, a Petar Stojanovic de la Sampdoria, a Banja Drukčić del Sochi y a David Brekalo del Orlando City. Mediocampistas: Benjamin Verbic del Panathinaikos, Sandy Lovric del Udinese, Timi Elsnik del Olimpia Ljubljana, Jasmin Kurtic del Sultirol, Tommy Horvat del Sturm Graz, Adam Gednaserin del Panathinaikos, Nino Suchel del Bodo, Adrian Selkovic del Spartak Trnava. Delanteros: el regreso de Josip Ilicic, que está jugando en el Maribor, Andras Sporar del Panathinaikos, Benjamin Šeško del Red Bull Leipzig, Jan Malkar del Pisa, Jan Vipotnic del Girondins de Bordeaux y Jan Salnar del Lugano. Vamos ahora con la selección de Dinamarca. Como 3 arqueros tenemos a Kasper Schmeichel del Anderlecht, a Mats Hermansen del Leicester y a Fredrik Ronov del Union Berlin. Defensores: Joaquín Andersen del Crystal Palace, Yannick Vestergaard del Leicester, Simon Kjær del Milan, Joaquim Male del Wolfsburgo, Andreas Christensen del Barcelona, Mathias Jorgensen del Brentford, Victor Christiansen del Bolonia, Alejandro Bad del Benfica y Rasmus Christensen del Leeds United. Mediocampistas: Matthias Jensen del Brentford, Thomas Delaney del Anderlecht, Christian Eriksen del Manchester United, Christian Nogar del Brentford, Morten Hulmand del Sporting Club de Lisboa, Pierre-Emil Højbjerg del Tottenham, Anders Dreyer del Anderlecht y Jacob Broularsen del Burnley. Y los 6 delanteros serán Rasmus Højlund del Manchester United, Andreas Skop Olsen del Brujas, Kasper Dolberg del Anderlecht, Mikkel Damsgaard del Brentford, Jonas Wind del Wolfsburgo y Yusuf Poulsen del Red Bull Leipzig. Toca ahora hablar de la selección de Serbia, que tiene como 3 arqueros a Banja Milinković-Savić del Torino, a Đorđe Petrović del Chelsea y a Predrag Rašković del Mallorca. Los defensores serán Strahinja Plavović del Red Bull Salzburgo, Nikola Milenković de la Fiorentina, Srdan Babić del Spartak de Moscú, Milos Veljković del Werder Bremen, Uroš Spajić del Estrella Roja y Nemanja Stojić del Baka Topola. Mediocampistas: Sasa Lukic del Fulham, Nemanja Gudels del Sevilla, Nemanja Maksimović del Getafe, Ivan Ilić del Torino, Srdan Mihajlović del Estrella Roja, Sergi Milinković-Savić del Al Hilal, Dusan Tadić del Fenerbahce, Lazar Samardžić del Udinese, Veljko Birmančević del Sparta Praga, Filip Kostic de la Juventus, Andrija Sivković del PAOK, Filip Mladenović del Panathinaikos y Mijat Gacinović de la AEK de Astenak. Por último, los 4 atacantes serán Aleksandar Mitrović del Al Hilal, Luka Jovic del Milan, Petar Ratković del Red Bull Salzburgo y Dusan Drahović de la Juventus.
Y la selección dominante de este grupo C es la selección de Inglaterra, que tiene los siguientes nombres: Jordan Pickford del Everton, Aaron Ramsdale del Arsenal y Dean Henderson del Crystal Palace serán los 3 arqueros. Los defensores: Kyle Walker del Manchester City, John Stones también del City, Kieran Trippier del Newcastle, Lewis Dunk del Brighton, Joe Gómez del Liverpool, Henry Konsa del Aston Villa, Luke Shaw del Manchester United y Mark Wehi del Crystal Palace. Mediocampistas: Trent Alexander-Arnold del Liverpool, que si bien ha jugado mucho de lateral, el entrenador lo pone como volante en esta lista, Conor Gallagher del Chelsea, Kobbie Mainoo del Manchester United, Declan Rice del Arsenal y Adam Wharton del Crystal Palace. Y en cuanto a los delanteros, si bien muchos pueden jugar como mediocampistas ofensivos, tenemos a Jude Bellingham del Real Madrid, a Jarrod Bowen del West Ham, a Ebereki Eze del Crystal Palace, Phil Foden del Manchester City, Anthony Gordon del Newcastle, Harry Kane del Bayern de Múnich, Cole Palmer del Chelsea, Bukayo Saka del Arsenal, Ivan Toney del Brentford y Ollie Watkins del Aston Villa. Vamos ahora con el grupo D, donde empezamos con la selección de Polonia, que tiene como 3 arqueros a Wojciech Szczesny de la Juventus, a Marcin Bulka del Niza y a Lukas Skorupski del Bolonia. Los defensores son Bartosz Berezinski del Empoli, Paweł Dawidowicz del Hellas Verona, Howard Keyword del Arsenal, Timoteusz Puchacz del Kaiserslautern, Bartosz Salamon del Lech Poznan y Sebastian Walukiewicz del Empoli. Mediocampistas, una gran cantidad: Percy Lapp Frankowski del Lens, Kamil Grosicki del Pogoń Szczecin, Jakub Moder del Brighton, Jakub Piotrowski del Ludogorets, Taras Roman Skub del Jagiellonia, Bartosz Slis del Atlanta United, Damian Szymanski de la EKA de Atenas, Sebastian Szymanski del Fenerbahce, Michał Skoras del Brujas, Kacper Urbanski del Bolonia, Nikola Zalewski de la Roma, Piotr Zielinski del Napoli. Y los delanteros son Adam Buksa del Antalyaspor, Robert Lewandowski del Barcelona, Krzysztof Piatek del Başakşehir y Karol Świderski del Hellas Verona. Y vamos ahora con la selección de los Países Bajos, una de las candidatas a pasar a la siguiente instancia. Los 3 arqueros son Bart Verbruggen del Brighton, Justin Bijlow del Feyenoord y Mark Flekken del Brentford. Los defensores: Mickey van de Ven del Tottenham, Matthijs de Ligt del Bayern Múnich, Virgil van Dijk del Liverpool, Nathan Ake del Manchester City, Stefan de Vrij del Inter, Jeremy Frimpong del Bayer Leverkusen, Lut Jarell Gertruida del Feyenoord, Daley Blind del Girona y Denzel Dumfries del Inter de Milán. Mediocampistas: Georginio Wijnaldum del Al Ettifaq, Tihany Rechner del Milan, Joey Berman del PSV Eindhoven, Xavi Simons del Red Bull Leipzig, Teun Mainers del Atalanta, Frenkie de Jong del Barcelona, Ryan Gravenberch del Liverpool y Jordi Schouten del PSV Eindhoven. Delanteros: Steven Bergwijn del Ajax, Wo Weghorst del Hoffenheim, Memphis Depay del Atlético Madrid, Cody Gakpo del Liverpool, Daniel Malen del Borussia Dortmund y Brian Brobry del Ajax de Ámsterdam. Vamos ahora con la selección de Austria. Los 3 arqueros son Niklas Hedel del Rapid de Viena, Heinz Littner del Unión Saint-Gilloise y Patrick Pentz del Brøndby. Los defensores: Fabius Danilovic del Red Bull Salzburgo, Kevin Danso del Lens, Philipp Lienhard del Friburgo, Philipp Muehm del Maguncia, Stefan Posch del Bolonia, Leopold Querfeld del Rapid de Viena, Gernot Trauner del Feyenoord y Maximilian Wober del Borussia Mönchengladbach. Mediocampistas: Christoph Baumgartner del Leipzig, Florian Grillitz del Hoffenheim, Marco Gruhl del Rapid de Viena, Florian Kainz del Colonia, Konrad Laimer del Bayern de Múnich, Alexander Plas del Sturm Graz, Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund, Romano Schmid del Werder Bremen, Matthias Seid del Rapid de Viena, Nikola Seiwald del Red Bull Leipzig y Patrick Wimmer del Wolfsburgo. Los 4 delanteros: Marco Arnautovic del Inter de Milán, Maximilian Emtrup del Hartberg, Michael Gregoritsch del Friburgo y Andreas Weimann del West Bromwich.
Y cerramos el grupo D con una de las candidatas a quedarse no solamente con la zona sino con el título, como es el seleccionado francés, que tiene a Mike Maignan del Milan, a Alphonse Areola del West Ham y al Brice Bamba del Lens como 3 arqueros. Los defensores son Jonathan Klaus del Olympique de Marsella, Theo Hernández del Milan, Ibrahima Konaté del Liverpool, Jules Koundé del Barcelona, Ferland Mendy del Real Madrid, Benjamin Pavard del Inter de Milán, William Saliba del Arsenal y Dayot Upamecano del Bayern de Múnich. Los mediocampistas: Eduardo Camavinga del Real Madrid, Youssouf Fofana del Mónaco, N'Golo Kanté del Al Ittihad, Aurelien Tchouaméni del Real Madrid, Adrien Rabiot de la Juventus, Warren Zaïre-Emery del Paris Saint-Germain y Antoine Griezmann, que puede ser obviamente delantero, está puesto como mediocampista del Atlético Madrid. En cuanto a los atacantes: Bradley Barcola del PSG, Kingsley Coman del Bayern Múnich, Ousmane Dembélé también del PSG, Olivier Giroud de Los Ángeles Fútbol Club, Randal Kolo Muani del PSG, Kylian Mbappé ahora del PSG pero después del 30 de junio del Real Madrid y Marcos Thuram del Inter de Milán. Y nos faltan por repasar 2 zonas. Empecemos con el grupo E, donde tenemos a una selección importante como la selección belga: Thomas Kaminski del Luton Town, Koes Kastel del Wolfsburgo y Matt Sells del Nottingham Forest eran los 3 arqueros. Los defensores: Zeno de Bas del Anderlecht, Arthur Stiti del Stade de Renault, Wout Faes del Leicester City, Jan Vertonghen del Anderlecht, Thomas Muñir del Trabzonspor y Timothy Castagne del Fulham. Mediocampistas: Axel Witsel del Atlético Madrid, Maxime de Cooper del Brujas, Amadou Onana del Everton, Kevin De Bruyne, la máxima figura del Manchester City, Orel Mangala del Olympique de Lyon, Yuri Tielemans del Aston Villa, Aster Branks del Wolfsburgo y Arthur Vermeeren del Atlético Madrid. Como delanteros están Leandro Trossard del Arsenal, Romelu Lukaku de la Roma, Yannick Ferreira Carrasco del Al-Shabaab, Charles De Ketelaere del Atalanta, Dovi Lukeviaco del Sevilla, Luis Openda del Red Bull Leipzig, Johan Bakayoko del PSV Eindhoven y Jeremy Doku del Manchester City. Y toca hablar ahora de la selección de Eslovaquia, que tiene como 3 arqueros a Martin Dubravka del Newcastle, a Marek Rodat del Fulham y a Henrik Rabas del New England Revolution. Defensores: Adam Ober del Cagliari, David Hanko del Feyenoord, Milan Skriniar del Paris Saint-Germain, Denis Vavro del Copenhague, Sebastián Cosa del Spartak Nava, Bernovo de Marco del Hatta Club, Norbert Gjober del Salernitana y Peter Pekarik del Hertha Berlín. Mediocampistas: Stanislav Lobotka del Napoli, Patrick Horsovsky del Genk, Jura Kuka del Slovan Bratislava, Odrek Duda del Hellas Verona, Matus Vero del Bochum, Tomás Rigo del Baník Ostrava y Laszlo Benes del Hamburgo. Y los delanteros son Lukas Haraslin del Sparta Praga, Ivan Schranz también del Sparta Praga, Lubomir Tupka del Slovan Liberec, David Strelec del Spezia, David Duris del Žilina, Robert Bosenic del Boavista, Leo Sauer del Feyenoord y Tomás Suslov del Hellas Verona. Vamos ahora con la selección de Rumania, que tiene a Horatiu Moldovan del Atlético Madrid, a Florin Nita del Gaziantep y a Stefan Tarnovagnu del Steaua Bucarest como arqueros. Los defensores son Andrei Ratiu del Rayo Vallecano, Vasil Mogos del Cluj, Andrei Burka del Al-Odot, Radu Dragusin del Tottenham, Adrián Rus del Pafos, Ionut Nedelsiaru del Palermo, Bogdan Rakovitan del Rakov, Nikusur Banku del Cracovia. Mediocampistas: Dejan Sorescu del Gaziantep, Nicolae Stanciu del Damak, Marius Marin del Pisa, Alexandru Sikaldau del Konyaspor, Razvan Marin del Empoli, Darius Olaru del Steaua Bucarest, Adrián Sub también del equipo de Bucarest, Denis Man del Parma, Valentín Mihaila también del Parma, Yanni Diaghi del Alavés y Florin Coman del Steaua Bucarest. Y los 4 delanteros: Denis Dragús del Gaziantep, George Puskas del Bari, Denis Alibek del Muayter y Daniel Birligea del Cluj. Y para terminar con el grupo E tenemos a la selección de Ucrania, que como arqueros tiene a Andrei Lunin del Real Madrid, a Buchanan del Dinamo de Kiev y a Trubin del Benfica. Los defensores: Matiepkon del Shakhtar Donetsk, Konoplia también del Shakhtar Donetsk y Bondap, los 3 defensores del Shakhtar Donetsk, Timchik del Dinamo de Kiev, Mikolenko del Everton, Sabarny del Bournemouth, Svatok del Dnipro,
Taloverov del Linz y Mikhailechenko del Polisa Simtomir. Los mediocampistas serán Yarmolenko del Dinamo de Kiev, Shaparenko también del mismo club y Brasko, 3 del Dinamo de Kiev. Los 3 del Shakhtar Donetsk que juegan en la mitad de la cancha, Stepanenko, Zubkov y Sudakov. Alexander Zinchenko del Arsenal, Tsigankov del Girona, Mikhailo Mudryk del Chelsea, Sidorchuk del Westerlo y Malinovsky del Genoa. Los 3 delanteros, Dobic del Girona, Yarenchuk del Valencia y Banat del Dinamo de Kiev. Y vamos ahora con el grupo F, el último de todos, donde comenzamos con la selección de Turquía, que tiene a Mert Günok del Besiktas, a Altay Bayindir del Manchester United y a Ugurkan Kakir del Trabzonspor como los 3 arqueros. Los defensores son Seki Çelik de la Roma, Merit Demiral del Al-Ahly, Samet Akaydin del Panathinaikos, Ahmetcan Kaplan del Ajax, Abdülkerim Barkatji del Galatasaray, Mert Muldur del Fenerbahçe y Ferdi Kadioglu también del Fenerbahçe. Mediocampistas, Okay Şokuşlu del West Bromwich, Orkan Kokku del Benfica, Hakan Çalhanoğlu del Inter de Milán, Salih Özcan del Borussia Dortmund, Ismail Yüksek del Fenerbahçe, Can Ayhan del Galatasaray y Arda Güler del Real Madrid. Delanteros, Kerem Aktürkoğlu del Galatasaray, Cenk Tosun del Besiktas, Yusuf Yazici del Lille, Irfan Can Kahveci del Fenerbahçe, Kenan Yıldız de la Juventus, Barış Alper Yilmaz del Galatasaray, Cemi Kılıçsoy del Besiktas, Yunus Akgün del Leicester y Bertuk Yildirim del Stade de Renault. Vamos ahora con los 26 nombres de una de las selecciones más flojas, la selección de Georgia. Tenemos a Giorgi Mamardashvili del Valencia, Giorgi Loria del Dinamo Tiflis y Luka Gegeshvili del Karabaj como 3 arqueros. Los defensores son Solomon Krebeklia del Al-Qodod, Guran Kasia del Slovan, Giorgi Belesiana del Persepolis, Laya de Bailey del Apoel Nicosia, Luka Lochoshvili del Cremonese, Otar Kakabadze del Cracovia, Georgi Gocholeshvili del Shakhtar Donetsk y Cemal Tabidze del Panathinaikos. Mediocampistas, Georgi Korshvili del Levante, Otar Kiteshvili del Sturm Graz, Nika Esbeskiri del Lech Poznan, Georgi Chakvetadze del Watford, Georgi Tacheshvili del Dinamo Batubi, Levan Shensheglia del Panathinaikos, Sandro Altunashvili del Wolfsberger, Gabriel Siwa del Basel de Suiza, Ansor Mekbashvili del Cracovia, Seba Lojbanidze del Atlanta United y Zuriko Davidashvili del Bordeaux de Francia. Y en cuanto a los delanteros, Vicha Kvaratskhelia del Napoli, Georgi Vitaya del Apoel, Georgi Mikautadze del Metz y Budu Sibisabadze del Karlsruhe. Y vamos ahora con la selección candidata a quedarse con este grupo F, que es la selección de Portugal. Los 3 arqueros son Diogo Costa del Porto, José Sá del Wolverhampton y Rui Patricio de la Roma. Defensores tenemos a Joao Cancelo del Barcelona, a Nelson Semedo del Wolverhampton, a Danilo Pereira también del Wolverhampton, a Diogo Dalot del Manchester United, a Nuno Méndez del Paris Saint-Germain, a Pepe del Porto, Rubén Díaz del Manchester City, Antonio Silva del Benfica y Gonzalo Inacio del Sporting Club de Lisboa. Mediocampistas, Bruno Fernández del Manchester United, Joao Neves del Benfica, Palhinha del Fulham, Mateus Nunes del Manchester City, Bernardo Silva del Manchester City, Rubén Neves del Al Hilal y Vitinha del Paris Saint-Germain. Mientras que los 7 delanteros serán nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, que estará jugando su última Eurocopa, el máximo artillero de toda la historia del certamen, que hoy está en el Al-Nassr de Arabia Saudita, Diogo Jota del Liverpool, Francisco Conceição del Porto, Gonzalo Ramos del Paris Saint-Germain, Joao Félix del Barcelona, Pedro Neto del Wolverhampton y cierra la lista portuguesa Rafael Leao del Milan.
Y por último terminamos todas las listas de la Eurocopa con la selección de República Checa, que como 3 arqueros tiene a Jindřich Stanek del Slavia Praga, a Matej Kovar del Bayer Leverkusen y a Vítězslav Jaros del Sturm Graz. Defensores: Vladimír Koufal del West Ham, David Doudera del Slavia Praga, Tomás Holes del Slavia Praga, Robin Hranac del Viktoria Pilsen, Ladislav Krekzi del Sparta Praga, David Sima del Slavia Praga, Tomás Belzec también del Slavia Praga, David Jurasek del Hoffenheim y Martin Vitic del Sparta Praga. Mediocampistas: Tomás Soucek del West Ham, Michal Sadilek del Twente, Antonín Barak de la Fiorentina, Lucas Probop del Slavia Praga, Ondřej Lynch del Feyenoord, Václav Černý del Wolfsburgo, Matej Jurasek del Slavia Praga, Pavel Sulc del Viktoria Pilsen y Lukas Serbs también del Viktoria Pilsen. Y cerramos con los 5 delanteros: Patrick Schick del Bayer Leverkusen, Jan Kuchta del Sparta Praga, Tomás Chori del Viktoria Pilsen, Mohmir Chitil del Slavia Praga y Adam Hlosek del Bayer Leverkusen. Estos son los 624 futbolistas que estarán representando a los 24 países que dentro de 48 horas comenzarán su recorrido en la Eurocopa 2024. Claramente hay nombres más rutilantes, claramente hay selecciones que tienen un mejor grupo de futbolistas y que son más candidatas que otras, pero por lo pronto todos los jugadores que aparecen en estas distintas nóminas pueden hacer historia en este torneo que se llevará a cabo en Alemania. Cada 4 años se disputa la Eurocopa y obviamente quien termina imponiéndose termina quedando en la historia grande del fútbol europeo a nivel selecciones. Por lo pronto es una historia que todavía no ha comenzado, pero que iniciará dentro de poco. Este 14 de junio dará inicio con el partido entre Alemania y Escocia, y el 14 de julio, un mes más tarde, tendremos al gran campeón del certamen. Una vez termine la competencia, veremos quién de estos 624 jugadores que mencioné en este video terminará siendo la gran figura del certamen.